Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el hígado. Mi compañera Escalera Martínez Alejandra y yo, Oscar Salas Urías, del grupo 123. Para empezar, el hígado es un órgano glandular, es de forma aplanada, de tamaño grande y color rojo oscuro, que interviene en las funciones digestivas, secreta bilis, almacena sustancias nutrientes, elimina sustancias tóxicas y sintetiza enzimas, proteínas y glucosa en el ser humano. Se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Vamos a iniciar con la anatomía del hígado. El hígado es un órgano más voluminoso del cuerpo, representa el 2% del peso corporal total. Su unidad funcional básica es el lóbulo hepático. Es una estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud. El hígado humano contiene entre 50.000 y 100.000 lobulillos. El lóbulo hepático se constituye alrededor de una vaina central o centrolobulillar que desemboca en las venas hepáticas y luego en la vena cava. El propio lobulillo se compone de múltiples placas celulares hepáticas que se alejan de la vena central como los radios de una rueda. Cada placa hepática suele componerse de dos células, y entre las células adyacentes se encuentran pequeños canalículos biliares que drenan los conductos biliares. Estos discurren por los tabiques fibrosos que separan los lobulillos hepáticos. Los tabiques también llevan vénulas portales que reciben la sangre venosa del túbulo digestivo a través de las venas porta. Desde estas vénulas, la sangre se dirige hacia los sinusoides hepáticos planos, ramificados, que están ubicados entre las placas hepáticas y que después hacia la vena central. Las células hepáticas están constantemente expuestas a la sangre venosa portal. Los tabiques interlobulares contienen asimismo arteriolas hepáticas que suministran sangre arterial a los tejidos septales, intercalándolos entre lobulillos adyacentes. Muchas de las pequeñas arteriolas también desembocan directamente en los sinusoides hepáticos de ordinario. En los sinusoides, en un tercio de la distancia de los tabiques interlobulares. Aparte de por las células hepáticas, las sinusoides venosas están tapizadas por otros dos tipos de células: las células endoteliales típicas y las células de Kupffer, las células o células retículo endoteliales, que son macrófagos resistentes que revisten los sinusoides y los fagocitan, y que fagocitan las bacterias y otros cuerpos extraños en la sangre de los sinusoides. El revestimiento endotelial de los sinusoides tiene poros muy grandes. Por debajo de esta capa y entre las células endoteliales y hepáticas se encuentran espacios tisulares estrechos denominados espacios de Dice, también llamados perisinusoidales. Los millones de espacios Dice se comunican con los vasos linfáticos de los tabiques interlobulares. El exceso de líquido que fluye por estos espacios desaparece por la vaina linfática, por los poros tan grandes del endotelio. Las sustancias plasmáticas se mueven libremente en el espacio Dice. Gran porcentajes de las proteínas plasmáticas difunden sin dificultad. El hígado recibe la sangre desde la vena porta y la arteria hepática. El hígado posee un elevado flujo sanguíneo y unas resistencias vasculares reducidas. Cada minuto llegan las sinusoides hepáticas desde la vena porta, cerca de 1,50 mililitros de sangre, y desde la arteria hepática 300 mililitros más. Este es un 27% del gasto cardíaco en reposo. La presión en la vena porta a su llegada al hígado se acerca a 9 miligramos de mercurio, y de la vena hepática que sale del hígado para terminar en la cava suele ser aproximadamente 0 miligramos de mercurio. Esta pequeña diferencia de presión es de tan solo 9 miligramos de mercurio. Revela que la resistencia al flujo sanguíneo a través de la sinusoide hepática suele ser muy baja, sobre todo si se tiene en cuenta que cada minuto circulan por esta vía 1,350 mililitros de sangre. Las funciones. El hígado actúa como depósito de sangre. El hígado es un órgano expansible y sus vasos pueden almacenar grandes cantidades de sangre. El volumen normal de sangre, tanto en las venas hepáticas como en sinusoides, es de 450 mililitros, casi un 10% del volumen sanguíneo total del organismo.
Si la presión auricular derecha aumenta y se transmite al órgano, este se expande y aloja 0,5 a 1 litro más de sangre de las venas sinusoides. Este almacenamiento de sangre adicional se produce sobre todo en los casos de insuficiencia cardíaca con congestión periférica. El hígado es un órgano venoso, grande y expansible, que puede actuar como un depósito muy valioso de sangre cuando la sangre aumenta y aporta cantidades adicionales cuando ésta disminuye. El hígado posee un flujo linfático muy grande. Como los poros de los sinusoides hepáticos son tan permeables en comparación a los de los capilares de otros tejidos, facilitan el paso de los tejidos y las proteínas a los espacios dice. La linfa que drena el hígado contiene una concentración de proteínas un poquito más baja que la de las proteínas del plasma. La alta permeabilidad del epitelio sinoidal permite la formación de mucha linfa. Casi la mitad de la linfa del organismo en reposo la forma el hígado. Cuando la presión en las venas hepáticas se eleva de 3 a 7 miligramos de mercurio por encima de lo normal, se empieza a trasudar cantidades exageradas de líquidos hacia la linfa y a escapar por la cara externa de la cápsula hepática en dirección a la cavidad abdominal. Este líquido es casi plasma puro y contiene de un 80 a un 90% de las proteínas del plasma normal. Para la presión en las venas cava de 10 a 15 miligramos de mercurio, el flujo linfático del hígado se multiplica hasta por un 20, y la trasudación por la libre superficie hepática aumenta tanto que acumula enormes cantidades de líquido libre en la cavidad abdominal, fenómeno conocido como ascitis. La obstrucción del flujo del portal a su paso por el hígado también eleva la presión capilar en todo el sistema portal del tubo digestivo. Provoca edema de la pared intestinal y trasudación de líquidos desde la serosa del intestino hacia la cavidad abdominal que puede ser igualmente ocasionar ascitis. Regulación de la masa hepática, regeneración. La hepatectomía parcial, en la que se extirpa hasta el 70% del hígado, hace los lóbulos restantes que se expandan y el hígado recupere su tamaño original. Durante la regeneración hepática se cree que los hematocitos se reproducen una o dos veces. Cuando se alcanza el tamaño y el volumen originales del hígado, los hematopocitos revierten a su estado creciente habitual. El control de esta rápida regeneración del hígado sigue sin ser bien conocida. Sin embargo, aparentemente el factor de crecimiento hepatocítico, o sea, la HGF, es esencial para la división y el crecimiento de las células hepáticas. El HGF es producido por las células mesenquimatosas del hígado y de otros tejidos, pero no por los hematopocitos. Los valores sanguíneos de HGF se elevan más de 20 veces tras la hepatotomía parcial, pero las respuestas mitógenas solo suelen darse en el hígado después de este tipo de intervención, lo que llevó a pensar en que se activa únicamente el HGF del órgano afectado. Es posible que otros factores de crecimiento, en particular el factor de crecimiento epidérmico, así como citocinas del tipo factor de necrosis tumoral e interleucina 6 intervengan estimulando la regeneración de los hematopocitos. Cuando el hígado adquiere de nuevo su tamaño original, se acaba el proceso de división hematopocítica. Una vez más, no se conocen bien los factores involucrados, pero el factor de crecimiento transformante beta, una citocina secretada por las células hemáticas, es un potente inhibidor de la proliferación de los hematopocitos y al parecer podría constituir el elemento principal que finaliza la regeneración hemática. Otra función es el sistema de macrófagos hepáticos que depura la sangre. La sangre que fluye por los capilares intestinales recoge muchas bacterias del intestino. De esta manera se puede ver en las imágenes cinematográficas especiales a gran velocidad de la acción de las células de Cooper. Los grandes macrófagos fagocíticos que tapizan los sinusoides
venosos del hígado han puesto de relieve la eficiencia depuradora de la sangre de estas células tras su paso por los sinusoides. Cuando una bacteria entra en contacto momentáneo con una célula de Kupffer, en menos de 0.01 segundos se atraviesa la pared de esta célula y queda atrapada de forma permanente hasta su digestión. Es muy probable que menos del 1% de las bacterias que pasan a la sangre portan desde el intestino logren atravesar el hígado y lleguen a la circulación general. Ahora pasaremos con las funciones metabólicas del hígado. El hígado es un gran depósito de células con capacidad de reacción química que realizan un metabolismo intenso. Estas células comparten sustratos y energía, procesan y sintetizan numerosas sustancias transportadoras a otras regiones del organismo y cumplen miles de funciones metabólicas diferentes. Por ello, gran parte de la disciplina bioquímica se ocupa de las reacciones metabólicas del hígado. Primeramente, iniciaremos con el metabolismo de los hidratos de carbono. Como primer punto, el depósito de grandes cantidades de glucógeno. Como segundo punto, la conversión de galactosa y la fructosa en la glucosa. Tercer punto, gluconeogenia. Cuarto punto, la formación de muchos compuestos químicos a partir de los productos intermedios del metabolismo. En estos de los hidratos de carbono. El hígado resulta decisivo para mantener la glucemia dentro de los límites normales. El depósito de glucógeno explica por qué el hígado extrae el exceso de glucosa de la sangre, lo almacena y luego lo vuelve a la sangre cuando la glucemia empieza a descender de forma peligrosa, que se conoce como función amortiguadora de la glucosa del hígado. La glucemia de una persona con una función hepática insuficiente se duplica o se triplica. Se ingiere una comida rica en hidratos de carbono con respecto a la de otra en función hepática normal. Ahora pasando con el metabolismo de las grasas. Como primer punto se puede ver la oxidación de ácidos grasos para promover energía destinada a otras funciones corporales. Como segundo, la síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas. Como tercer punto, síntesis de grasa a partir de proteínas y de los hidratos de carbono. En esta, para extraer la energía de las grasas neutras, primero se enciende la grasa en glicerol y ácidos grasos. Luego se rompen los ácidos grasos mediante oxidación beta en radicales acetilo de dos carbonos que forman el acetilcoenzima A. Esta, a su vez, ingresa al ciclo de ácido cítrico para oxidarse y liberar cantidades ingentes de energía. La oxidación beta puede suceder en todas las células del organismo, pero sobre todo y de manera rápida en el hígado. El hígado por sí mismo no puede utilizar toda la acetil-CoA formada en su lugar. El acetil-CoA se transforma en ácido acetoacítico, un ácido muy soluble por la condensación de dos moléculas de acetil-CoA. El ácido acetoacético de las células hepáticas pasa al líquido extracelular y luego este se transporta por el organismo y absorbido por los demás tejidos. Estos tejidos reconvierten por su lado el ácido acetoacético en acetil-CoA y después oxidan de esta manera acostumbrada. Así pues, el hígado se responsabiliza de gran parte esencial del metabolismo de las grasas. Cerca del 80% del colesterol sintetizado en el hígado se convierte en sales biliares que se segregan en la bilis. El resto se transporta por lipoproteínas, por la sangre hacia las células de los tejidos. Los fosfolípidos también se sintetizan en el hígado y se transportan sobre todo en las lipoproteínas.
Las células utilizan el colesterol y los fosfolípidos para formar las membranas, las estructuras intracelulares y numerosas sustancias químicas esenciales para el funcionamiento celular. Casi toda la síntesis de lípidos del organismo a partir de hidratos de carbono y de las proteínas tiene lugar asimismo en el hígado. Una vez que se sintetiza la grasa del hígado, es transportada por lipoproteínas hacia el tejido adiposo para su almacenamiento. Y de ahí pasamos con el metabolismo de proteínas. Como primer punto se puede ver la deseliminación de los aminoácidos, la formación de urea para eliminar el amoníaco de los lípidos corporales, la formación de proteínas del plasma y la interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de aminoácidos. Para su aprovechamiento energético a su conversión de hidratos de carbono o grasas, se precisa la diseminación de los aminoácidos. Algunos tejidos del organismo, en particular los riñones, pueden realizar la desaminación mínima bastante menor que la del hígado. La síntesis hepática de urea elimina el amoníaco de los lípidos corporales. Mediante la diseminación se producen grandes cantidades de amoníaco y las bacterias del intestino fabrican de forma continua algunas cantidades supletoria que se absorbe por la sangre. Así pues, el hígado no sintetiza urea, la concentración plasmática de amoníaco aumenta con rapidez y provoca una coma hepático y la muerte. En principio, casi todas las proteínas del plasma, con excepción de algunas gamaglobulinas, se fabrican de las células del hígado, lo que supone alrededor del 90%. Las demás gamaglobinas son los anticuerpos sintetizados en principio por las células plasmáticas de los tejidos linfáticos. El hígado puede formar las proteínas del plasma con un ritmo aproximado de 15 a 50 gramos al día. Por eso, aun se eliminaran hasta la mitad de las proteínas plasmáticas del organismo, se podrían reponer antes de 1 a 2 semanas. Igualmente, la reducción de las proteínas del plasma acelera la mitosis de las células hepáticas y el crecimiento del hígado. Estos efectos se unen a una rápida salida de proteínas del plasma hasta que la concentración plasmática se normaliza. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.